¿se puede explicar, se puede entender, se puede analizar lo que pasa cuando se juntan un grupo de jóvenes o a la salida de un boliche o en determinadas circunstancias que muchas veces y lamentablemente terminan esos encuentros en peleas pero muy fuertes? ¿Se está viendo esa realidad? ¿Cómo se puede entender qué le pasa a esos chicos que están de esa manera agresivos? Bueno, la verdad que es una pregunta compleja, como todos los procesos sociales. Generalmente los after, lamentablemente, muchos terminan en peleas. Y hay adolescentes que ya van a las fiestas, pero pensando en el after. Entonces estamos delante de un exceso de violencia en la franja etaria que corresponde a la adolescencia. Ese nivel de agresión tan alto tiene que ver con diversos factores. Uno de ellos es el aislamiento que es propio del adolescente se potenció con la pandemia. Entonces, cuando hablamos de aislamiento, no es solamente el estar solo, sino el perder las capacidades necesarias para la convivencia humana. La convivencia humana tiene que ver con altos niveles de tolerancia a la frustración, tiene que ver con poder soportar al otro, con poder soportar la incomodidad que genera el encuentro con los demás. Entonces, cuando hablamos de aislamiento, no es el aislamiento físico, sino la pérdida de las habilidades comunicacionales para la convivencia. Y cuando hablo de comunicacionales no me estoy refiriendo solamente a lo que se logra hablando. Entonces, tenemos una franja etaria de adolescentes con pocas capacidades sociales, que salen a la calle con además altos niveles de agresión, porque al no tener esos recursos personales, hay un montón de cuestiones que no las pueden elaborar. Es muy probable, pensemos lo siguiente, los adolescentes necesitan pertenecer, necesitan construir la pertenencia a un mundo diferente del mundo de los padres o del mundo de la familia, porque el adolescente de por sí va construyendo su proceso de madurez a través del ensayo y el error. Sí. Entonces, fíjense que lo que yo vi en el video es que eran como dos bandas, y cada una de las que iba a pelear era como la líder. Entonces son formas de destacar, son formas de pertenecer, pero lamentablemente nocivas, violentas, que inclusive pueden conducir a la muerte o a lesiones graves. Entonces tenemos un alto nivel de agresividad en una franja etaria con también necesidades de pertenencia que generan mayores dosis de vulnerabilidad a influencias negativas o a influencias poco sanas. Después tenemos el segundo pilar de análisis, o el segundo vector de análisis, tiene que ver con la ausencia del mundo adulto, la ausencia de los padres. Hay el exceso de relativismo que tenemos socialmente, hace muchas veces que se considere que el límite es malo. Y cuando yo digo ausencia de los padres naturalmente somos el límite, debemos ser el límite. Debemos ser los que ponemos límite adentro y los que ponemos límite afuera en la conducta de nuestros hijos. A ver, le voy a interrumpir ahí, licenciada, porque digamos, usted me está vinculando, primero me dijo que lo de la cuarentena, ese aislamiento al que nos obligaron, y puntualmente aquí en Formosa, a una cuarentena durísima, hoy está teniendo efectos en los jóvenes que muchos lamentablemente lo canalizan en la violencia. Con la violencia, sí. Y se puede vincular así linealmente una cosa a la otra, digamos, más cuarentena, más violencia, o es un proceso, obviamente, como todo proceso social? Es un proceso social, porque violencia en los jóvenes hubo siempre. Sí. Lo que se observa es que el aislamiento que sufrimos potenció algunas conductas que en vez de contribuir a la construcción del vínculo con el otro, contribuye al aislamiento, y el aislamiento genera, en muchos casos, depende de la personalidad de los adolescentes, mayores niveles de agresividad. Entonces, no es una relación lineal, sin duda, pero es un factor más a considerar. Sabemos que violencia hubo siempre. Sí, sí. El tema es que observamos ahora que hay como una direccionalidad del adolescente a salir para pegar. ¿Se entiende? O sea, se preparan, ya saben a lo que van, no van a divertirse, a compartir un momento con amigos, sino saben
que van a enfrentar a otro. Exacto. Salen ya con la intención de tomar de más, porque ustedes saben, uno de los problemas que tenemos en la adolescencia es el abuso de sustancias en todos los sentidos, y del alcohol en particular, pero interpretan que divertirse es tomar y después terminar peleando. No está la intención de salir a compartir con los amigos, a bailar, a pasar un buen rato. Claro, la diversión pasa por ahí, no por lo que en otro momento por ahí era la diversión, que era otra cosa, me parece. Digo, me cuesta a mí, no tengo chicos adolescentes, pero me cuesta decodificar lo que está pasando, y algunos dirán, bueno, pero no son todos. Bueno, por suerte no son todos, pero son bastante, porque lo que uno ve y trasciende a través de redes sociales, videos y demás, es que es reiterado esto. El after es, bueno, el otro día ahí en Las Lomitas le costó la vida a una chica con un disparo, digamos. Lo de la Costanera pudo haber terminado mal, porque... Y lo particular también me llama la atención, licenciada, es que está la gente mirando y nadie interviene, nadie quiere evitar la pelea. Bueno, acá hay, por eso yo le decía la figura de los padres, porque el aprender el divertirse también es un proceso educativo. Si uno le debe enseñar a los hijos, los adultos, y cuando hablo a los hijos hablo a todos los menores con los que uno está vinculado, a divertirse, te van enseñando un gusto, el gusto de ir a pescar, el gusto de ir a jugar al fútbol. Alguien tiene que habértelo mostrado, enseñado. Entonces hay un proceso educativo en el cual uno tiene que poder modelizar con los hijos qué implica divertirse, qué implica pasar un buen rato. Los adultos no podemos ponernos al borde de la vida de los adolescentes y dejar que pase una etapa como quien ve crecer una planta. Las plantas crecen porque la naturaleza sigue su curso, digamos. En educar a un ser humano implica estar involucrado y construir con ese ser humano qué es divertirse, qué es descansar, qué es trabajar. Todo eso se tiene que enseñar. Cuando nosotros recibimos un hijo, recibimos un adolescente, a un chico a este mundo, es un cachorro humano, ¿no? Ese cachorro humano tiene que pasar por un proceso de socialización donde el mundo adulto es fundamental. Entonces, y muchas veces ese mundo adulto implica necesariamente un límite, porque el límite es el que nos corrige, el límite es el que nos indica las direcciones que tenemos que asumir. Ahora, poner un límite con un adolescente es una de las cosas más trabajosas y más frustrantes que hay. Aquellos padres que conviven con adolescentes es una tarea de 24/7, porque el adolescente obviamente ante el límite que hace se resiste, y no se resiste como nos resistíamos nosotros hace décadas atrás. Le decíamos, bueno mamá, y tirábamos un poco la cara y listo. Se resiste realmente generando en la familia un clima de mucha molestia. Entonces hay que soportar eso para poner el límite. Y eso también, eso es lo que lleva al adolescente después afuera. Entonces, por un lado tenemos un alto nivel de agresividad, complicado por las cuestiones sociales más recientes, como tienen que ver la pandemia, hay muchos adolescentes, Diego, que entraron a la adolescencia media, que nosotros le decimos entre los 13, 14 y 15 años, en plena pandemia. Entonces, no es el mismo proceso el que hizo ese adolescente aquel que entró a la pandemia con 16 o 17 años. Y sale de la pandemia y tiene menos recursos. Si a eso le sumas un mundo adulto que está ausente, que no se involucra porque es costoso afectivamente, me refiero, claro, porque implica una serie de esfuerzos, y además hay que es lo más grave, una fuerte complicidad social. Hay una complicidad social con el agravante que los adolescentes tienen invertido sus horarios, entonces ellos duermen de día y viven de noche, y a la noche normalmente el mundo adulto está ausente. Entonces claro, tienen un nivel de libertad y no están los controles del mundo adulto, porque solamente la sola presencia de un adulto ya es un límite. A la noche están ellos, son ellos los dueños de la Costanera, son ellos los dueños de los espacios públicos, y por más que haya fuerza de seguridad, a veces ellos buscan espacios donde justamente la fuerza de seguridad no estén. Entonces también tiene que haber ese control de a dónde van, con quién están, con quién vuelven. Y control no significa, censurar, sino es parte de la formación.
de los chicos. Es parte de la formación, absolutamente es parte de la formación. Porque ellos deben, si un menor no puede ser encarcelable, no puede ser imputable, entonces significa que todavía no está en condiciones de tener la libertad absoluta, o la libertad, digamos, de movimiento que tiene un adulto. Entonces tenemos que controlar dónde están, qué hacen, dónde van, con quién están, con quién vuelven, hasta qué hora se quedan. Eso es parte del proceso educativo. Y ellos deben entenderlo así, aunque se resistan, pero es el límite necesario del que tienen que desarrollarse y crecer, porque están en proceso de formación. Y eso los adultos lo tenemos que tener muy claro, con el agravante de que muchas veces esa complicidad social tiene que ver con que mucho de ese público es adolescente igual que ellos, y es como una especie de violencia pasiva, digamos, miro y dejo porque disfruto del espectáculo, y muchos porque tienen temor a intervenir, porque tienen miedo a quedarse solos y que recibir más golpes de ellos por intervenir. O sea, es compleja la situación de los adolescentes. Por eso uno tiene que conocer los amigos de los hijos, tiene que conocerlos, tiene que saber. Yo sé que es un trabajo arduo, pero el trabajo de ser padre. Bueno, esa es la responsabilidad de traer un hijo al mundo. Acá mi compañera, que es joven ella, le quiere hacer una consulta. Sí, buen día, licenciada, le saluda a Rocío, y la consulta va si sugiere, ¿qué sugiere a los padres, más precisamente en esta fecha, que estamos en receso escolar, ¿no? Y que los adolescentes por ahí, al ir al colegio en periodos lectivos, uno por ahí lo puede tener más controlados en sus actividades o con sus amigos en los colegios, y ahora, al ser vacaciones, ya es más diversa la cantidad de actividades o cosas que realizan. Entonces, ¿cuáles son las consultas o dónde podrían prestar atención en estas cuestiones de libertad hacia los chicos? Y la verdad que no voy a dar una muy buena noticia para todos los que son padres de adolescentes. ¿Por qué? Porque el inicio de las vacaciones es el inicio de una descontracturación del horario. Pero no significa que es el inicio ni de las vacaciones de ser padres, ni de las vacaciones del control, ni tampoco significa que uno no tenga horarios. Puede ser que un adulto se tome, qué sé yo, una semana y diga, bueno, esta semana me levanto a la hora que quiero, hago lo que quiero, pero estamos delante de un adulto. En el caso de los adolescentes, obviamente se puede negociar el horario en que pueden acostarse a dormir. A lo mejor pueden dormir toda la mañana, pero no todo el día. Y tampoco pueden salir toda la noche hasta cualquier hora y volver a la hora que se les ocurra. Eso no es vacaciones. Ahora, eso implica que hay que negociar con los hijos. No imponer necesariamente y decirle, bueno, te levantás a las 7:30 de la mañana como si estuvieras en clase, ni tampoco un horario militar, pero la casa, y vos perteneces a esta casa, tiene ciertos horarios que se deben respetar, los horarios de las comidas, te levantás a comer, colaborás en la casa, o ayudas con esto, o tenés algún tipo de actividad en las vacaciones, pero no significa que porque el adolescente esté de vacaciones puede hacer lo que quiera y en el horario que quiera. Ahora, esto implica un proceso de negociación complejo, cansador, arduo, y implica que muchas veces los padres deseen que vuelvan las clases porque tienen que dejar de lidiar con esta puesta a punto del horario y de la agenda de los adolescentes. Pero es necesario, porque si no, tenemos estas consecuencias muy graves. Sin duda, sin duda.